Amigos, el sector lácteo está cerrando un año marcado por altas tensiones a nivel laboral. Conflictos en varias plantas, dificultades en Conaprole, la principal red de empresas lácteas del país, y también la situación crítica de Claldi, que 32 o más de 30 trabajadores fueron despedidos y el sindicato está denunciando uso de fondos públicos para financiar estas desvinculaciones. Ante la falta de respuestas, algunos ex empleados incluso proponen hacer una huelga de hambre que está en stand-by hasta hoy, a las 13 horas, cuando se reúnan en una tripartita para poder discutir la situación específica de Claldi. Recibimos esta mañana a Enrique Méndez, es dirigente de la Federación de Trabajadores de esta industria láctea, para entender cómo se llega a una situación tan crítica y qué es lo que está pasando a nivel global en el sector y en cada uno de los conflictos en particular. Enrique, bienvenido. Buenos días, muchas Buenos gracias. días, es un Gracias gusto que por estés la acá invitación. nuevamente. Bueno, empecemos por lo general y de ahí Sí. vamos a lo particular. ¿Cuál es la industria cuál es el problema de la industria de este sector hoy? Bien, ahí a mí me interesaría poder explicarlo con claridad, ¿no? Hoy estamos en un sector que tiene muy buenas condiciones. El problema se encuentra ¿Condiciones de? condiciones como sector, de Ujú. procesos de crecimiento. Hoy venimos en un sector que está encontrando trimestres tras trimestres en momentos récord en la producción de lo que nosotros elaboramos, de los índices de volumen físico, de la cantidad de leche que procesamos en las plantas industriales. Hoy estamos en un sector que, comparando con el mismo periodo de año del año anterior, se encuentra con un crecimiento en la facturación de las exportaciones en un 14%. Si uno analiza este sector, viene con crecimiento tras crecimiento, también así, en el mismo periodo de años anteriores. Los últimos números que dan para el mercado interno hablan de un crecimiento de la facturación del mercado interno en un 6% comparado con los números, con el mismo periodo de los años anteriores. Si miramos, y acá nos basamos básicamente en datos que publica el propio Instituto Nacional de la Lechería, si nosotros miramos, estamos en un sector que viene invirtiendo en capacidad productiva fuertemente. Se ha hablado mucho de los 10 años de estancamiento, que no hablan de caída, sino de procesos donde se mantuvo el nivel de producción en esos 10 años, pero en esos mismos 10 años los empresarios se encargaron de invertir, de automatizar, de tecnificar a tal punto de que han generado un proceso de capacidad productiva que ha crecido mucho y que podríamos decir que en determinado momento alcanzó un 15% de crecimiento de la productividad aparente. Estamos hablando del volumen físico, lo procesado, lo trabajado en litros de leche contra las horas trabajadas en la industria. Y hoy esa cifra es del 9% en términos de crecimiento de la productividad. Ahora, si nosotros miramos para atrás, donde nosotros vamos a la negociación colectiva, en los trabajadores y las trabajadoras, nos encontramos que desde 2015 no tenemos un convenio salarial, por ejemplo, que tenga crecimiento de salario real. Es más, tuvimos convenios donde tuvimos pérdida en el gobierno anterior y que luego la pudimos recuperar con la lucha, obviamente, pero que se terminó consiguiendo. Entonces, uno analiza, mira eso, hay crecimiento también, por suerte se recupera el poder de compra del sector primario, hoy en pesos y en dólares, lo dice el propio INALE, se está valorizando mucho más el litro de leche al productor, pero tú preguntabas cuál es el problema que tiene el sector. Y sí, la concentración. El gran nivel de concentración, una sola empresa con 73% de la industria, muchas industrias nuevas que son empresas multinacionales, donde su forma de actuar preocupa muy poco en términos del desarrollo productivo territorialmente responsable. ¿A qué nos referimos con esto? Preocupa muy poco en términos de toman decisiones, aunque no estén perdiendo, y van cerrando plantas, y cuanto más al norte se encuentran las plantas, más es el proceso de cierre que ellos llevan adelante. Vamos a hacer un parate acá. Quiero que seas bien específico en esto. ¿Quiénes son esos capitales extranjeros a los que te referís? ¿Cuáles son las empresas que están representadas? Bien, ahí hay que hacerlo bien concreto. Nosotros venimos, por ejemplo, Indulaxa Salto, que es la que tiene la marca de Parmalat, Indulaxa Cardona, que es la empresa Lactalis, por ejemplo, una de las tantas. Grupo Gloria fue en su determinado momento. Empresas que son capitales extranjeros que toman definiciones. Y bueno, Lactalis Parmalat cerró Salto, luego cerró Cardona y hoy está en Juan Lacase.
y es la principal industria láctea del mundo. Pero el tendal de trabajadores y trabajadoras fueron quedando por el camino. Pero lo otro que preocupa es el accionar de otras industrias que también toman definiciones muy jodidas. Acá voy a mencionar a dos, la empresa Coleme como la empresa Claldi, porque acá una cuestión es tener problemas, pero tener problemas no justifica que se haga lo que se quiera. Porque nosotros identificamos que, por ejemplo, Conaprole no tiene problemas, pero de todos modos tomó la decisión del cierre de la planta de Rivera. Claldi, Coleme, aduciendo problemas, acceden hoy a un fondo de reconversión de la industria láctea, fondos públicos, con una ley que surge el 5 de enero de 2023, y con esos fondos, del cual el 50% no lo tienen que devolver, y son fondos del Estado, de la ciudadanía, y con esos fondos para recibir esos fondos presentan un proyecto. Y el proyecto dice qué es lo que van a hacer y ahí se comprometen a no despedir trabajadores, porque la ley dice que debía tener especial cuidado con los puestos de trabajo. De todos modos, tomaron decisiones y pasan por encima del artículo 57 de la Constitución de la República, que dice que debemos fomentar la organización, la sindicalización de los trabajadores para defender de los derechos, y pasan por encima de la ley 17.940 de libertad sindical. Y despiden trabajadores por ser sindicalizados, despiden trabajadores por ser parte de direcciones sindicales. Eso nos ocurrió en este momento con Claldi y con Coleme, que con tema Claldi es que estamos el día de hoy con la gran preocupación en torno a cómo se reincorporan los puestos de trabajo de 8 de las familias de Jun. Y hago una cuestión más que quería poder explicar. Estamos hablando, cuando hablé de Lactalis, Salto, Cardona, estamos hablando de Claldi en Jun, estamos hablando de Coleme en Melo, estamos hablando de Conaprole en Rivera, y hago una apreciación acá. Todo el Río Cuando Negro mencioné Conaprole Rivera, no estamos hablando de una empresa con problemas, estamos hablando de la principal industria láctea de América Latina, con grandes rentabilidades, con un excelente escenario que vive de presente, de pasado y hacia el futuro, pero lamentablemente por las carencias de la incidencia del Estado en el marco del diagrama de las políticas de desarrollo productivo a nivel nacional, es que las definiciones hoy son meramente empresariales de cómo se generan las inversiones y el desarrollo industrial en nuestro país. ¿Por qué? Y porque están todas tomando la decisión de invertir fuerte, de invertir cerquita del puerto, y pareciera que los puestos de trabajo de las familias que viven al norte del Río Negro o en el interior profundo parece que valieran menos que los que vivimos acá en la zona metropolitana. ¿Y qué explicación dan las empresas? Bueno, continuamente viven hablando de las cuestiones de la competitividad, algunas hablan de la situación financiera, pero yo lo expliqué bien claramente. La situación financiera, que también es atendida porque accedieron a fondos públicos, por ejemplo, no admite que vos tomes una decisión de pasar por encima de la Constitución de la República, de la ley y de la ética y los valores que tenés que tener con las trabajadoras y los trabajadores, que son los que generan el valor agregado todos los días contigo. Porque lo que pasó en Claldi es que hubo una empresa, que estábamos sentados en el Ministerio de Trabajo, y esta empresa tomó la decisión entre que los trabajadores llegaban del Ministerio de Trabajo a Tres Cruces para viajar hacia Jun nuevamente, y nos llevábamos una propuesta para evaluar por una asamblea. Resulta que los trámites de los 32 trabajadores en el BPS ya estaba resuelta, y estaban los 32 trabajadores despedidos. Y ese mismo día instalaron un portón eléctrico en las afueras de la empresa que no permitía ingresar con un portón manual que tenían previamente, como un portón manual que tenían previamente. Y ese mismo día la empresa contrató un servicio 222 que el propio comisario de Jun expresamente salió a decir, adelante nuestro, a la propia empresa, mire que el servicio 222 no es para atender este tipo de cuestiones ni para reprimir trabajadores, que estábamos en una asamblea meramente pacífica afuera porque habían sido despedidos 32 trabajadores. Y los trabajadores que estaban en la propia planta fueron, yo lo digo en estos términos, arreados como si fueran animales. Le dieron 10 minutos para retirarse de la planta, se olvidaron que eran los trabajadores que le habían firmado los proyectos, que habían firmado los descuelgues de consejos de salario, que eran los que habían trabajado toda su vida con ellos, con 20, 24, 26 años de antigüedad dentro de la misma empresa, al punto tal de que las pertenencias de ellos todavía están en los casilleros, en los lockers, porque no le dieron tiempo absolutamente a nada. Enrique, ese tipo de acciones es totalmente reprobable y tendría que generarnos una indignación de que en pleno siglo XXI en nuestro país estemos viviendo situaciones como esta, ¿no? Pusiste varios temas arriba de la mesa, vamos capaz que de a poco, porque la empresa Claldi
se ha desmarcado de estos señalamientos que vos estás poniendo ahora arriba de la mesa. Por ejemplo, dicen ellos, no fueron despidos antisindicales los que hicieron, esa es su versión. Tienen la versión también de que la justicia avala de que ellos tienen un problema financiero y que los despidos en teoría estarían justificados, es decir, tienen un fallo a su favor o en contra de los trabajadores de la justicia. ¿Cómo se responde a esto que dice la empresa? Pongo varios ejemplos para que quede bien claro. Primero, 32 trabajadores despedidos, todos sindicalizados. Toda la dirección sindical actual, toda la dirección que había asumido en el periodo anterior, que son otros compañeros que se animan a ser militantes. De Montevideo habían tan solo 3 despidos en la planta logística que está acá en propio, de venta, la que aparece en la propia imagen incluso en el fondo. De acá de Montevideo, 3 trabajadores. Los únicos 2 delegados y el único dirigente sindical que había en Montevideo fueron los 3 que fueron elegidos. Acá, de buenas a primeras, lo dijo el Inspector Nacional de Trabajo, lo dijo el propio Ministro de Trabajo. En los procesos que la empresa aduce de la justicia y yo hablé recién, accedieron a fondos del Estado. $2.800.000 se le fue otorgado a Claldi, de los cuales le dieron $2.600.000. $900.000, siempre en cifras aproximadas estamos mencionándolo, $900.000 le fueron directo a pago de deudas que tenía Claldi. El resto lo recibió en mano, o sea, en cuentas bancarias. De eso que se le otorgó de fondos del Estado, más de $500.000 lo lleva a pago en despidos incentivados para despedir dirigentes y afiliados sindicales. Si nosotros no entendemos que acá hay un proceso de represión... ¿Y es posible que ese dinero no tiene como... Ese dinero no se tiene que utilizar para determinadas cosas, no para despedir trabajadores? Bueno, ahí explico... Nosotros lo porque son fondos de reconversión. Pasa que es bastante jodido los términos que utilizan ellos porque te dicen como que no, pero justo la plata que me dieron yo la usé para invertirla, usé de la otra. ¿Se entiende? O sea, cuando colocan eso es medio irrisorio cuando te lo dicen esos términos como si vos tuvieras los dineros claramente separados, marcados o cuestiones. O sea, es sencillo. En el mismo proceso que recibiste estos fondos, tomaste este tipo de decisiones y lo fuiste aplicando. Y acá lo que es jodido es que una empresa que presenta un proyecto, yo lo digo, primero, los trabajadores no tenemos la suerte de poder tener créditos de estas características, ¿no? Donde se nos exonera el 50% de lo que recibimos, ni de tener 36 meses de gracia para empezar a pagar la primer cuota. Jamás tenemos eso. Si nosotros lo sacamos al mes siguiente ya tenemos que estar pagando el crédito que estemos sacando. Segundo, hay una cuestión bien clara. Si nosotros pedimos un crédito, normalmente para los créditos a los trabajadores no nos hacen presentar ningún proyecto, pero capaz que si pedimos un crédito para vivienda, cuando nosotros estamos en una cooperativa tenemos que presentar un proyecto de nuestras viviendas. Y en ese, claro, ¿qué sucede si nosotros incumplimos lo que presentamos? ¿Qué sucede si nosotros decimos que la vivienda es con 3 cuartos para una familia de determinada forma y después resulta que las viviendas las hacemos de forma distinta después que recibimos Enrique, el dinero? Entonces Acá estás denunciando una falta de control del Estado sobre los préstamos otorgados. Bueno, eso también lo hemos denunciado claramente. ¿Por qué motivo? Porque acá accedieron 4 empresas a los fondos, Calcar, Coleme, Claldi y Granja Pocha. Y acá un detalle que lo hemos dicho, esto fue presidido por el Ministerio de Industria del periodo anterior, hoy lo preside el actual Ministerio de Industria, que es el presidente dentro de la Comisión Reguladora del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Y en este proceso, lo que nosotros le hemos pedido cuentas al Ministerio de Industria en términos de esto, porque existían características que tenían que tener las empresas para acceder a esos fondos. Un entorno de $13 millones que se iban a otorgar. Y en esas características, nosotros lo dijimos desde un comienzo, asunto a qué Granja Pocha tenía que acceder en su momento a Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Se le otorgó el fondo a Granja Pocha y esa empresa, antes de pagar la primera cuota, el empresario nacional se la vende a una multinacional que no cumplía con las características, al igual que Granja Pocha no las tenía en su momento. Y esos fondos ya están invertidos en la propia planta y dicen, bueno, hoy la empresa multinacional los va a pagar, sí, pero los fondos del Estado, por asunto a qué tenía que acceder de esta forma esta empresa y empezar a pagarlo de esta forma. Coleme
accede a los fondos del Estado, accede a ese entorno de medio millón de dólares que le otorgaba el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Tuvimos que denunciar nosotros los trabajadores a la comisión reguladora con el actual presidente de ese momento, en 2024, donde nosotros le decíamos, en Coleme están dejando caer la empresa. Estas fotos que le mostramos de la industria y en estas condiciones están las formas productivas que están haciendo. Están echando trabajadores y mientras tanto no están haciendo absolutamente nada de lo que decía el fondo. Bueno, tuvimos que hacer las denuncias por Claldi. Calcar, sucedió lo que sucedió y el 2 de abril, que habían recibido esos fondos, los directores de esa empresa abandonaron la empresa y quedaron pequeños productores y todos los trabajadores colgados del pincel y por suerte dimos la lucha y la pelea para que la planta industrial siguiera abierta en Tarariras. Entonces, en un proceso de estas características, sin duda que nos preocupa mucho todo ese procedimiento donde fácilmente se generan condiciones para que se acceda a fondos del Estado, pero por el otro lado, represión sindical, despidos abusivos, falta de controles, procesos que la verdad en el otorgamiento no entendimos cómo se terminaron generando. Vaya si esto no es de suma preocupación. Enrique, en el caso Claldi, su director, Daniel Reimer, en declaraciones a los colegas del diario El País, dio una visión muy distinta acerca de la empresa. Lo que dijo fue que la empresa se encuentra sin crédito bancario, sin acceso a ese crédito, con un acuerdo privado de reorganización en ejecución, que soporta endeudamiento con organismos estatales y con proveedores, y que tiene una necesidad implícita de reestructura debido a que se encuentra, y acá reproduzco literalmente, inmersa en una profunda crisis económica. Bueno, ahí incluso tenemos que remontarnos a varios tiempos atrás también. Primero, en ningún momento nosotros hemos dicho que Claldi no tenga una situación económica difícil. Lo cierto es, si a vos te dicen, este puesto de trabajo se automatizó y por este motivo vamos a hacer una reestructura y tu puesto de trabajo no va a ser identificado ahí, no es que lo recibamos con gusto, un planteo de esa característica, pero tiene algún tipo de elemento. Nada de eso está instalado en la discusión con Claldi. Hoy Claldi, que seguramente por algo accedió al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, tiene la necesidad de reconvertirse, sin duda. Ahora, Claldi no necesariamente para reconvertirse tiene que violar la Constitución de la República, las leyes nacionales y los proyectos presentados por los cuales recibió los fondos que pidió. Y en este caso quería poder explicarlo, hoy Claldi, para funcionar, hace horas extras de forma continua mientras tiene hoy, porque eran 32, a 8 trabajadores, 8 familias de YUM que están pidiendo seguir vinculados a su puesto de trabajo. No han recibido, para nosotros no son ex trabajadores de Claldi, siguen siendo trabajadores de Claldi porque no se han decidido retirar de esta lucha y están dando la pelea por su puesto de trabajo. Hoy Claldi, para funcionar, si efectivamente tiene una situación de dificultad y recibe fondos del Estado, y aunque no fuera así, no tiene la necesidad de que los trabajadores que están dentro de la propia planta nos digan en las asambleas que tienen miedo de pedir para ir al baño en Claldi luego de que existieron estos despidos, que tienen miedo para hacer valer su media hora de trabajo reglamentaria de descanso, porque lo tienen miedo de hacerla cumplir. ¿Por qué? Y porque existió todo este proceso de represión sindical y sabés que si te quejás, estás afuera. Esa es más, salió enseguida a decir, después de los despidos para meter miedo en los trabajadores y las trabajadoras, salieron enseguida a decir, miren que atrás de esto vamos a necesitar recortar más puestos de trabajo. Primero, no se justifica cuando hay horas extras a montones, realizándose casi de forma obligatoria, porque también está esa presión sobre la mesa, ¿no? Pero, Enrique, ¿cómo se explica entonces el fallo judicial que desestima que no se le puede imputar la acción sindical a la empresa? Ustedes hicieron una demanda y hubo un fallo que determinó eso. ¿Cómo se explica la acción de la justicia? Ahí yo voy a ser claro. Hubo un fallo en primera instancia, luego el único dirigente sindical que había llevado adelante esa acción se retiró por parte de estas incentivos de despidos que nosotros no compartimos y que estamos diciendo que esta empresa, que parece que tiene dificultades financieras, pero no tiene dificultades financieras para ofrecer dinero tras dinero para que se vayan los trabajadores afiliados y sacárselos de arriba. Lo que sí quiero dejar bien en claro ahí es este proceso. Yo no voy a cuestionar los procesos judiciales, pero me tocó estar como testigo en el marco de juicio. Y me tocó tener a mis compañeros presentes en el marco de juicio
donde de la propia jueza que llevaba adelante el juicio pide un momento para salir y al volver le ofrecía al trabajador, adelante de nuestro abogado y de nuestros compañeros, que abandonara el juicio a cuenta de $1.400.000 pesos que se le iba a otorgar como reparatorio por el despido. Y nosotros decíamos, pero estamos en un juicio por recomposición del puesto de trabajo, no estamos en un juicio por plata. En ese proceso está complicado cuando esos escenarios se dan y se generan de esa forma. Y sin duda que para nosotros nos preocupa y mucho ese tipo de procesos, y luego no pudiste apelar obviamente porque las libertades de las definiciones individuales de las personas son cuestiones que toman las personas, y el trabajador decidió retirarse y se terminó yendo días después del proceso de juicio. Pero claro, si vos estás en un juicio que vas por una recomposición del puesto de trabajo y te ofrecen plata a cuenta de la recomposición del puesto de trabajo, y como si fuera poco, a los 2 días te dicen que el juicio es negativo, yo qué sé. A mí ya me queda duda si me animo a ir a hacer si me animo a hacer un juicio en esas características. Pero vos crees ahí que la justicia no fue ecuánime o no. Lo que sí yo lo digo es que en ese escenario a nosotros nos preocupó muchísimo que en un proceso, si existe una ley que dice que es para hacer que vos podés hacer un juicio por despidos antisindicales y que en ese marco lo que se tiene que dar, si es favorable, es la recomposición del puesto de trabajo, y en realidad se te esté ofreciendo que aceptes una reparación económica y luego a los 2 días se da negativo, está complicado cuáles son la tranquilidad que vos podés tener como trabajador para afrontar este escenario. Entonces, con un escenario de estas características y con un proceso que sigue actuando y del que nosotros decimos, lamentablemente, en este proceso de Claldi, hoy continúan los procesos de represión sindical. Porque esto que venimos mencionando, esto de generar el miedo en los trabajadores, esto de que días después hubieron despidos en la empresa frente a Claldi, ¿no? Frente a la misma empresa, una cooperativa, Copagran, llevó adelante los despidos también. Y la amenaza de los cargos fue directamente a los trabajadores, y sigan que les va a ir como en Claldi. Bueno, ese es el proceso que nosotros queremos para nuestro país. Esas son las cuestiones que nosotros queremos. En esas condiciones es que nuestros compañeros llegan el día de hoy extremadamente preocupados, extremadamente indignados y desesperados a una decisión compleja que nosotros no orientamos a que los trabajadores tengan que tomar medidas al punto tal de tener que poner en riesgo su integridad física. ¿Lo decís por la huelga de hambre? Porque la huelga de hambre es una decisión extrema. Me dijiste al principio que eso se determinaría a las 13 horas cuando tengan, bueno, luego de la reunión tripartita que tienen. ¿Dónde la tienen? ¿Quiénes van a intervenir? El día de hoy nosotros tenemos a las 13 horas, esto se dio luego de una instancia que tuvimos el jueves, el PIT-CNT pidió una reunión con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, la Cámara de Industria Láctea y la Federación, en virtud de constatar esta represión sindical que se viene viviendo muy preocupados. Y en este escenario es que se hizo un planteo a la Cámara de Industria Láctea y al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria por ser el presidente del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, Ministerio de Trabajo por su rol natural que le corresponde, y Cámara de Industria Láctea por ser el representante y Claldi ser un socio de la Cámara de Industria Láctea, que recompusieran estos puestos de trabajo de las 8 familias que siguen dando la lucha por su puesto de trabajo. Y en ese caso se llevaron esto para contestarlo, en principio era el día viernes, y tuvimos llamadas tanto del ministro de Trabajo como de la directora nacional de Trabajo, planteando que en virtud de las conversaciones que habían tenido, sería necesario el día de hoy tener una instancia tripartita entre todas las partes, pero también con la empresa Claldi presente. Y el día de hoy a la 1 está esto. Nosotros no tenemos ninguna certeza de nada de cara a la reunión de qué vaya a haber y qué no vaya a haber y qué resultados podamos tener o no. Sí, lo que podemos decir es que entendimos con claridad que una carpa que iba a iniciar en Plaza Independencia, porque estas cuestiones, hay que decirlo así, tienen que ser bien visibles. Cualquier reclamo que vos vayas a generar, porque hace más de 100 días que la carpa está instalada en Jung
y capaz que la gran mayoría del Uruguay no se entera de que hay una carpa de trabajadores que fue quedado sin su derecho al trabajo, que no tienen cómo sustentar sus familias y que están viviendo esta situación en la plena localidad de Yum. Entonces, en este caso, en Plaza Independencia, y donde los trabajadores tienen decidido por su cuenta, 2 trabajadores realizar una huelga de hambre. Nuestra federación va a amparar y va a acompañar a nuestros compañeros en todo el proceso y vamos a estar junto a ellos todo el tiempo, jamás vamos a soltar esa mano. Y hoy está en suspenso de cara a esta reunión y sin duda vamos a evaluar en el correr de la tarde, luego de los resultados de esta reunión, si hay un camino que avance hacia la recomposición de puestos de trabajo. Sin duda que esta decisión va a seguir en suspenso, porque el objetivo no es la huelga de hambre, ni una carpa, ni una medida. El objetivo es que el derecho al trabajo sea reconocido en la empresa en la cual tienen toda su antigüedad nuestros compañeros en Claldi. Y si no hay recomposición de puestos de trabajo y no hay posibilidad alguna de rever por parte de la empresa esta acción que está llevando adelante, se hace cargo primero de la definición que está tomando y de lo que está empujando a los trabajadores y bueno, el día de mañana se estaría instalando la propia carpa en la Plaza Independencia. Enrique, gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos a contactar para ver el resultado de esta tripartita que es fundamental. Sin duda, no. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expresar la situación que estamos viviendo. Un gusto. Nos vamos a una breve pausa. Estamos en la televisión pública y esto es 5 Sentidos.